El salón de recepciones en el piso 40 de la Torre de Cristal Vanguardia olía a lirios blancos, perfumes caros y cálculo frío. Elena conocía ese olor de memoria. En sus 3 años como jefa de servicio en el penthouse de Alejandro Montenegro, había aprendido a leer la atmósfera de esa casa con la misma facilidad con la que otros leen el periódico de la mañana. Ese día, el aire era espeso, casi eléctrico. Estaba en juego el trato de la vida de Alejandro, la fusión de su imperio de desarrollo inmobiliario con la corporación del gigante inversor alemán, el señor Klaus von Stahl. Elena se alisó el delantal rígidamente almidonado sobre su estricto vestido negro y echó un rápido vistazo a su reflejo en el espejo del largo pasillo. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño tenso e impecable, ni una gota de maquillaje, la postura perfecta. Era una mujer invisible. Y exactamente así debía ser. Así era más fácil amarlo, desde la distancia. Recogiendo en silencio los pedazos de sus ataques de nervios, preparándole su café negro bien cargado con una pizca de cardamomo a las 3 de la madrugada, cuando se quedaba dormido sobre los planos, y sin mostrar jamás, ni con un solo gesto, que su corazón se detenía cada vez que él simplemente pronunciaba su nombre. «Elena, por el amor de Dios, ¿dónde está el hielo para el champán?». La voz de Victoria cortó el silencio como un cuchillo para picar hielo. La prometida de Alejandro estaba de pie en medio de la sala principal, enfundada en un vestido color oro líquido. Poseía una belleza fría, intimidante, de esas que exigen un mantenimiento constante y una adoración incondicional. Victoria era hija de uno de los accionistas minoritarios, y su compromiso con Alejandro se consideraba la fusión corporativa perfecta. No había amor, solo el frío cálculo que tanto valoraba el señor von Stahl, quien exigía de sus socios una imagen familiar impecable y una estabilidad a prueba de balas. «El hielo ya está en las hieleras de todas las mesas, señorita Victoria», respondió Elena con absoluta calma, dando 2 pasos hacia adelante y deteniéndose justo en el límite donde terminaba la luz y empezaba la sombra. «Tal como usted ordenó». Victoria la midió con una mirada en la que no había nada más que repugnancia. «Vete a la cocina, y que no te vea en el salón hasta que te llame. Tu aspecto me irrita. Pareces una monja en un funeral». Elena asintió en silencio y retrocedió. No se ofendía. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la ofensa es un lujo que las personas de su posición no pueden permitirse. El dolor que no muestras, a veces, es lo único que de verdad te pertenece. Además, su atención fue desviada por el sonido de la puerta del despacho al abrirse. Salió Alejandro. Tenía 36 años, pero esa noche, las sombras que se acumulaban en las comisuras de sus ojos lo hacían parecer mayor. Estaba abrochándose unos gemelos de platino en la camisa blanca inmaculada. Era un hombre que ocupaba el espacio como si siempre le hubiera pertenecido por derecho. Pero en ese momento, Elena vio lo que ni siquiera su prometida era capaz de notar. La tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que se frotaba casi imperceptiblemente la muñeca izquierda. Una señal inequívoca de estrés extremo. Alejandro no había dormido bien en 3 semanas. Esta cena lo era todo para él. Si von Stahl no firmaba el contrato esa noche, la empresa de Alejandro, asfixiada por los créditos de sus competidores, se iría a pique. «¿Estás lista?», le preguntó a Victoria sin apenas mirarla. Su voz era seca y profesional. «Siempre estoy lista, querido», ronroneó Victoria, ajustándose un collar de diamantes. Pero en su sonrisa parpadeó algo extraño. Algo que Elena, acostumbrada a notar los detalles más pequeños, no supo descifrar de inmediato. ¿Anticipación? ¿Triunfo? A las 8 de la noche, el salón se llenó con el tintineo del cristal, risas falsas y el roce de telas costosas. Klaus von Stahl, un hombre corpulento de 70 años con ojos penetrantes como los de un halcón, estaba sentado a la cabecera de la mesa principal. Asentía secamente ante los intentos de los familiares de Alejandro por entretenerlo. Von Stahl tenía la reputación de invertir no en números, sino en personas. Buscaba la imagen de una estabilidad ideal e irrompible. Elena estaba de pie junto a la estación de servicio, oculta tras una columna, sosteniendo una pesada bandeja de plata con copas de repuesto.
Su tarea era ser una sombra imperceptible. A las 9:10, Alejandro se levantó de su asiento. Tomó su copa, preparándose para pronunciar el brindis de bienvenida, anunciar su inminente boda con Victoria y, finalmente, proceder a la firma del contrato. Pero el asiento a su derecha estaba vacío. Victoria se había ausentado para empolvarse la nariz hacía 20 minutos y aún no había regresado. Alejandro frunció el ceño levemente y se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. El salón comenzó a silenciarse. «Damas y caballeros, señor von Stahl», comenzó. En ese instante, las enormes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. Las conversaciones se cortaron de golpe. Todas las cabezas giraron hacia la entrada. Elena se tensó. Sus dedos apretaron con más fuerza los bordes de la bandeja. Victoria entró al salón. Pero no venía sola. Caminaba del brazo de Marcos Salazar, el principal y más despiadado competidor de Alejandro. El hombre que durante los últimos 5 años había intentado destruir la compañía de Montenegro con todos los métodos a su alcance, incluso los más sucios. Salazar sonreía con la mueca amplia y depredadora de un ganador. Alejandro, que seguía de pie con la copa en alto, se quedó paralizado. Elena vio cómo los nudillos de sus dedos, que aferraban el fino cristal, se volvían blancos. Dejó de respirar. Victoria y Marcos caminaron hacia el centro del salón lentamente, saboreando cada paso. Los invitados, inversores, la junta directiva, los familiares, contuvieron el aliento. El silencio se volvió tan espeso que parecía asfixiar. «Buenas noches, damas y caballeros». La voz de Victoria, amplificada por la acústica perfecta del salón, sonó dulce y venenosa. «Alejandro, querido, sé que hoy debíamos anunciar nuestro compromiso y la fusión de nuestros capitales, pero me temo que los planes han cambiado». Marcos Salazar soltó una carcajada seca, atrayendo a Victoria por la cintura de manera posesiva y besándole la sien. «Verás, Montenegro», arrastró las palabras Salazar, mirando a Alejandro directamente a los ojos. «Victoria prefiere a los ganadores, y tus acciones se van a desplomar pasado mañana. Su padre y yo hemos decidido que no tiene sentido intentar mantener a flote un barco que se hunde. Mi corporación absorberá la tuya para fines de mes. Así que pensamos que ya no tenía sentido ocultar nuestra relación. ¿Verdad, mi amor?». Un murmullo de pánico, nervioso y ahogado, recorrió el salón. Alguien jadeó. El señor von Stahl frunció el ceño con tanta fuerza que sus pobladas cejas se unieron en el puente de la nariz. Para un inversor conservador, un escándalo público, la traición de la prometida y un director ejecutivo humillado frente a todos representaba el peor de los escenarios. El trato estaba muerto. Todos lo sabían. Alejandro seguía en silencio. No gritó. No se lanzó a los golpes. Pero Elena, que conocía cada milímetro de su rostro, vio cómo en ese exacto segundo su mundo entero se desmoronaba. No se trataba solo de la traición de una mujer. Era la destrucción pública y meticulosamente planeada de su dignidad, de su trabajo, de su vida. Ante los ojos de aquellos cuyo respeto le había costado años ganar. «Das lástima, Alejandro», escupió Victoria en medio del silencio sepulcral, embriagándose con el poder de humillarlo. «Siempre has estado demasiado obsesionado con el trabajo. Eres demasiado aburrido, demasiado correcto. Ni siquiera te diste cuenta de que en los últimos 6 meses me he estado acostando con un hombre mucho más inteligente que tú. No te queda nada. Eres un 0 a la izquierda». ¡Crash! El sonido del cristal haciéndose añicos desgarró el silencio del salón como el disparo de un cañón. Elena no supo cómo ocurrió. Sus manos, que nunca temblaban, manos acostumbradas a mantener un equilibrio perfecto, de repente le fallaron al ver el rostro de Alejandro. La bandeja de plata se deslizó de sus dedos debilitados. Una docena de copas se estrellaron contra el suelo de mármol justo detrás de Victoria y Marcos. Los cristales salpicaron en todas direcciones, brillando bajo la luz de los candelabros. Fue lo primero que Elena notó. Nadie se movió. Ni los camareros, ni los invitados. Todos miraban los cristales rotos sobre el mármol blanco, esperando a ver qué haría ella.
Victoria dio un chillido, saltando hacia un lado, aunque ni un solo fragmento la había alcanzado. Su máscara de perfección se cayó, dejando al descubierto una maldad fea y vulgar. ¿Es que te has quedado ciega, idiota?, le gritó a todo pulmón, señalando a Elena con un dedo tembloroso de ira. «Sirvienta inútil, no solo te pasas la vida estorbando como un ratón, sino que encima me arruinas el momento». Elena no dijo una sola palabra. Se dejó caer de rodillas y empezó a recoger los afilados trozos de cristal con las manos desnudas, sin haberse puesto los guantes. Estaba acostumbrada a ser invisible. Estaba acostumbrada a limpiarlo todo. «¡Miren esto!», siguió chillando Victoria, dirigiéndose al salón entero. «Por eso esta casa está condenada. Contrata a gente sin referencia, sin educación, sin nada. Estás despedida, ¿me oyes? Lárgate de aquí ahora mismo antes de que le ordene a la seguridad que te eche a patadas». Elena continuó recogiendo los cristales. Uno de ellos, afilado como una cuchilla, le hizo un corte profundo en la palma de la mano. Una sangre espesa y roja brotó de inmediato, goteando sobre el mármol blanco, pero Elena ni siquiera hizo una mueca. Iba apilando los cristales en la bandeja como si fueran joyas valiosísimas. Alguien entre los invitados soltó una risita nerviosa. Otro dio un largo trago a su vino para no tener que mirar aquella escena patética. «Te he dicho que te largues». Victoria dio un paso hacia adelante, levantando la mano como si fuera a bofetear a la sirvienta o a patear la bandeja. «No te atrevas». La voz de Alejandro no fue alta, pero estaba impregnada de una autoridad tan absoluta, gélida y oscura, que las palabras se le atascaron a Victoria en la garganta. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe sordo. Lentamente, sin mirar al engreído de Marcos, sin mirar a los invitados atónitos, Alejandro cruzó el salón. Sus pasos resonaron en el silencio. Se detuvo junto a Elena. Elena se congeló, apretando un trozo de cristal en su mano ensangrentada. Esperaba que él también le ordenara marcharse. Habría sido lo lógico, limpiar el salón de la basura. Pero en lugar de eso, Alejandro se arrodilló frente a ella. Apoyó una rodilla directamente sobre el mármol manchado de champán y cubierto de vidrios rotos. Con su traje hecho a medida de $10,000. Un grito ahogado y colectivo recorrió la sala. Von Stahl se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. Alejandro tomó las muñecas de Elena con una firmeza suave. Desdobló sus dedos apretados, quitándole el cristal afilado. Luego, sacó un pañuelo de seda blanco como la nieve de su bolsillo del pecho y, con cuidado, casi con ternura, envolvió su mano sangrante. Sus manos estaban calientes. «Levántate», le dijo en voz baja. La voz le tembló, pero solo por una fracción de segundo. Elena obedeció. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que le iba a romper las costillas. Alejandro se levantó junto a ella. La miró directamente a los ojos. Una mirada profunda y oscura en la que, por primera vez en 3 años, no había ninguna distancia entre el jefe y la empleada. Solo había un hombre al borde del abismo que, de repente, veía a la única alma en aquel inmenso salón a la que le importaba su dolor. Luego, Alejandro se volvió lentamente hacia Victoria y Salazar. Su rostro se había convertido en granito impenetrable. «No puedes despedirla, Victoria», pronunció con una calma que daba miedo. «¿Ah, sí? ¿Y por qué no?». Se rió Victoria, nerviosa, sintiendo cómo el control de la situación, su gran triunfo, se le escurría de las manos. «No me digas que te acuestas con la servidumbre, Alejandro». «Qué cliché. Qué caída tan patética». Alejandro no le respondió. En cambio, dio un paso atrás, pasó las manos por detrás de la cintura de Elena, buscó el nudo del rígido delantal blanco y tiró de los lazos con fuerza. El delantal se deslizó con un ligero susurro, cayendo al suelo junto a los cristales rotos. Elena se quedó únicamente con el sencillo pero elegantemente cortado vestido negro que resaltaba su figura frágil pero orgullosa. Entonces, Alejandro levantó su mano derecha. En su dedo meñique siempre, desde que Elena lo recordaba, había llevado un pesado anillo familiar de oro blanco con un raro zafiro oscuro. Se lo quitó con un movimiento fluido. Tomó la mano izquierda de Elena,
la que no estaba herida, y lentamente, asegurándose de que cada persona en el salón lo viera, deslizó el anillo en su dedo anular. El anillo le quedaba un poco grande, pero Alejandro envolvió su mano con la suya para evitar que se cayera. El silencio en el salón se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro levantó la cabeza y paseó su mirada por el salón, deteniéndose en Marcos y en una Victoria que de pronto había palidecido. «Escúchame muy bien». Su voz resonó por todo el lugar, marcando cada sílaba. «Díganselo a todos, Victoria. Díganles que su infidelidad no tiene la menor importancia, porque usted nunca fue mi verdadera prometida. Todo esto fue solo una jugada corporativa para exponer a los traidores». Apretó con más fuerza la mano temblorosa de Elena. «Damas y caballeros, permítanme presentarles. Ella es Elena, mi legítima esposa». Victoria abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Marcos Salazar dio un paso atrás, su sonrisa triunfante borrada de un plumazo. Y en la mesa principal, el señor von Stahl, por primera vez en toda la noche, mostró un interés genuino, observando a la mujer del sencillo vestido negro con el zafiro oscuro brillando en su mano. Elena estaba paralizada, sintiendo el calor de la mano de Alejandro. Sabía que era un juego. Sabía que era una jugada desesperada para salvar su prestigio y el contrato. Pero cuando Alejandro volvió a mirarla, en sus ojos leyó una súplica silenciosa. «Por favor, ayúdame». Y Elena, que nunca en su vida había pedido nada para sí misma, levantó la barbilla ligeramente, sostuvo la mirada de la furiosa Victoria y pronunció con una voz completamente tranquila y firme: «Creo que es hora de que usted y su acompañante abandonen mi casa». El sonido de las enormes puertas al cerrarse tras Victoria y Marcos resonó en la sala como el golpe final de un mazo judicial. El salón, que antes rebosaba de murmullos nerviosos y música suave, estaba sumido en un silencio de tumba. Las miradas de los 100 invitados saltaban de Alejandro a Elena, como si intentaran descifrar un truco de magia que se había salido de control. Elena seguía sintiendo el peso del zafiro oscuro en su dedo. La mano de Alejandro aún envolvía la suya, firme, cálida, como un ancla en medio de un huracán. Él no la soltó. «Señor Montenegro». La voz áspera y profunda de Klaus von Stahl rompió el hielo. El viejo alemán se puso de pie lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa con autoridad. «He visto muchas fusiones corporativas en mis 40 años de carrera. He visto sobornos, chantajes, espionaje y puñaladas por la espalda. Pero debo admitir que esto es algo nuevo». Alejandro tensó la mandíbula. Soltó suavemente la mano de Elena, pero se mantuvo a su lado, sus hombros casi rozándose, creando una barrera invisible entre ella y el resto de los lobos del salón. «Señor von Stahl, le pido mis más sinceras disculpas por este lamentable espectáculo», dijo Alejandro, recuperando su tono de negociador implacable. «Como acabo de decir, fue un mal necesario para limpiar la casa de malas inversiones». «¿Una táctica?». Von Stahl enarcó una ceja espesa, saliendo de detrás de la mesa y acercándose a ellos. Sus ojos de halcón se clavaron en Elena. No había desprecio en su mirada, sino una curiosidad analítica. «O una improvisación desesperada para no perder la cara frente a mí». «No me gustan los dramas, Alejandro. El drama es volátil. El dinero, muchacho, huye de la volatilidad». El murmullo de pánico regresó al salón. Los accionistas de Alejandro intercambiaron miradas pálidas. El trato de sus vidas pendía de un hilo más delgado que una telaraña. Si el alemán se daba la vuelta ahora, todo habría terminado. Alejandro abrió la boca para responder, para lanzar alguna jerga financiera sobre gestión de crisis y reestructuración, pero Elena se adelantó. No fue un movimiento brusco ni desesperado. Fue un paso suave, casi imperceptible, pero suficiente para colocarse a la par de Alejandro, no un paso detrás de él. «El drama, señor von Stahl, es lo que acaba de salir por esa puerta», dijo Elena. Su voz era tranquila, serena, desprovista de la afectación aguda que las mujeres de la alta sociedad de aquel salón solían usar. «Lo que queda aquí, en esta sala, es precisamente lo contrario.
Es la base sólida de cualquier buen negocio. Von Stahl ladeó la cabeza, intrigado. ¿Y cuál es esa base, señora Montenegro? El apellido, pronunciado por primera vez en referencia a ella, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco, pero su rostro permaneció inescrutable. La lealtad que no se puede comprar, respondió ella, sosteniendo la pesada y escrutadora mirada del magnate alemán sin inmutarse. Las alianzas, como la que el señor Salazar acaba de intentar robarnos hoy, se negocian con acciones y cenas de gala. Son frágiles. Se rompen al primer cambio en las tendencias del mercado. Pero la verdadera estabilidad corporativa y humana no se encuentra en quien sonríe a su lado para las revistas, sino en quien se queda a recoger los cristales cuando todo se hace añicos. Alejandro la miró de reojo. Fue una mirada rápida, pero llena de un asombro absoluto y genuino. Había visto a Elena todos los días durante 3 años. Sabía que era eficiente, silenciosa, perfeccionista y discreta. Pero nunca la había escuchado hablar. Nunca había escuchado su voz sonar con tanta convicción y autoridad. Von Stahl guardó silencio durante unos largos y agonizantes segundos. Luego, bajó la mirada hacia los restos de cristal y las gotas de sangre en el mármol, que los otros camareros por fin se atrevían a limpiar con rapidez. Palabras hermosas, sin duda, concedió el alemán, con una media sonrisa escéptica. Pero las palabras son baratas. Usted llevaba un delantal de servicio hace apenas 5 minutos. Y por eso conozco esta casa y al hombre que la dirige mejor que nadie, replicó Elena, con una calma de acero. Sé, por ejemplo, que a usted detesta el champán francés, aunque Victoria ordenó servirlo esta noche por considerarlo de etiqueta. Sé que, en privado, usted prefiere un buen Riesling, específicamente el de la región de Mosel, de una cosecha tardía, de los viñedos cercanos a donde nació su abuelo. Von Stahl frunció el ceño, genuinamente desarmado. Alejandro también la miró, perplejo. Él mismo apenas recordaba haber mencionado ese minúsculo detalle en alguna reunión preparatoria. ¿Cómo sabe usted eso?, preguntó von Stahl, dando un paso más hacia ella. Porque hace 3 meses, cuando Alejandro comenzó a preparar las bases para esta fusión, lo escuché dictar notas de voz en su despacho a las 2 de la madrugada. Estaba agotado. La empresa pendía de un hilo, pero se aseguró de mover cielo y tierra para encargar 3 botellas de ese vino exacto para usted, importadas directamente de Alemania. Elena hizo un gesto sutil hacia Roberto, el maître del salón, que había sido su compañero de trabajo hasta hacía un instante. Roberto, por favor, trae la botella de la cava privada del señor Montenegro. La de cristal esmerilado que no tiene etiqueta dorada. Roberto, pálido pero diligente, asintió y desapareció hacia la cocina casi corriendo. Elena volvió su atención a von Stahl. Victoria canceló esa orden para la cena de hoy, porque el Riesling no combinaba con el color de sus opulentos centros de mesa. A ella le importaba la estética y la superficialidad. A Alejandro, en cambio, le importaba usted. Esa, señor von Stahl, es la diferencia fundamental entre un adorno y un socio. El silencio en la sala volvió a cambiar de textura. Ya no era un silencio de shock o de burla, era un silencio de profunda reverencia. Klaus von Stahl soltó de repente una carcajada, una risa ronca, retumbante y auténtica que resonó en las paredes de cristal del penthouse, aliviando la tensión del aire al instante. ¡Ja! Un adorno y un socio. El alemán dio un paso hacia adelante y golpeó amistosamente el hombro de Alejandro, con tanta fuerza que casi lo hace perder el equilibrio. Alejandro, muchacho, confieso que te había subestimado. Pensé que te ibas a casar con un maniquí de plástico que huiría al primer problema. Pero tienes a una verdadera estratega a tu lado. Una loba disfrazada de oveja. Roberto regresó a toda prisa con la botella polvorienta y fría, sirvió 2 copas con manos temblorosas y se las ofreció a von Stahl y a Alejandro. El alemán tomó la suya, cerró los ojos y aspiró el aroma profundamente, asintiendo con absoluta satisfacción. A la lealtad corporativa y familiar, brindó von Stahl, levantando su copa directamente hacia Elena. Y a las mujeres excepcionales que saben cómo limpiar el desorden de los hombres necios. A la lealtad, repitió Alejandro,
con la voz ronca por la emoción contenida. Sus ojos no estaban puestos en el inversor que acababa de salvar su imperio, sino en Elena. Esa misma noche, a las 11:30, los contratos fueron firmados a puerta cerrada en el despacho de Alejandro. La fusión era un hecho consumado. Las acciones de Vanguardia no solo no caerían. Al abrir la bolsa al día siguiente, se dispararían por las nubes. Cuando el último de los invitados cruzó las puertas del ascensor y la casa quedó sumida en ese silencio profundo y particular que sigue a las grandes tormentas, Alejandro y Elena se quedaron solos en la inmensa sala de estar. Las luces principales habían sido atenuadas. El olor empalagoso a lirios blancos y perfumes de diseñador parecía haberse desvanecido, reemplazado por el aroma limpio y nítido de la noche de la ciudad, que se filtraba por los inmensos ventanales abiertos. Elena estaba de pie junto al piano de cola negro, mirando las luces de los coches a 40 pisos de distancia. Se sentía vacía, drenada de adrenalina, como si acabara de correr un maratón con los ojos vendados. El dolor en su mano vendada empezaba a palpitar al ritmo de su corazón. Escuchó los pasos lentos de Alejandro acercándose por detrás. Se detuvo a 1 metro de ella. La distancia justa. Gracias. Una sola palabra en la inmensidad del salón, pero cargaba con el peso del mundo entero. Elena se giró lentamente. Alejandro se había quitado la corbata de seda y había desabrochado los 2 primeros botones de su camisa inmaculada. Se veía exhausto, devastado por la tensión del día, pero la sombra de desesperación y humillación había desaparecido por completo de su rostro. «No tienes que agradecerme, señor Montenegro», dijo ella por inercia, por pura costumbre, con su voz suave, casi un susurro. Era lo mínimo que podía hacer para mantener el orden. Alejandro frunció el ceño, como si la palabra «señor» le causara dolor físico. «Alejandro, por favor, deja de llamarme señor. Después de lo que acaba de pasar ahí fuera, creo que nos hemos ganado el derecho a usar nuestros nombres de pila». Elena asintió, sintiendo un nudo espeso en la garganta. Bajó la mirada hacia su mano izquierda. El zafiro oscuro brillaba débilmente en la penumbra de la sala, pesado, frío y fuera de lugar en sus manos trabajadoras. Levantó la mano izquierda, apretó el anillo con los dedos de la derecha y comenzó a deslizarlo para quitárselo. «Toma», dijo extendiendo la joya sobre su palma abierta hacia él. Fue una jugada brillante, una improvisación perfecta. Les creíste a todos y salvaste la empresa. Pero el espectáculo terminó. Ya puedes guardarlo. Alejandro miró el anillo familiar en la palma abierta de Elena. Luego levantó la vista para mirarla a ella, a sus ojos oscuros y cansados, a su postura impecable pero agotada, a la venda de seda improvisada en su otra mano, ya manchada de carmesí. No tomó el anillo. En cambio, dio un paso más, acortando definitivamente la distancia que los había separado durante 3 años. Tomó la mano extendida de Elena y con una suavidad que contrastaba violentamente con el caos brutal de la noche, cerró los dedos de ella sobre el zafiro. «No te lo quites», dijo. Su voz era tan baja que era casi una confidencia, un secreto compartido en la oscuridad. Elena sintió que le faltaba el aire. La calidez de las manos de él sobre las suyas la estaba quemando. «Alejandro, no tienes que seguir fingiendo. Estamos solos. Von Stahl ya se fue». «Exacto. Estamos solos. Y por primera vez en muchos meses, no siento que estoy fingiendo absolutamente nada». Alejandro no apartó la mirada de la suya. Era una mirada que buscaba el alma. «Me salvaste la vida esta noche, Elena. No solo la empresa, no solo el dinero. Me salvaste a mí de convertirme en lo que ellos querían que fuera, una víctima humillada». Él levantó la mano libre, y con un gesto vacilante, como si tuviera miedo de que ella se rompiera al tacto, apartó un mechón de cabello oscuro que se había escapado de su moño perfecto durante la limpieza de los cristales. «Tú sabías lo del Riesling. Sabías que estaba despierto a las 2 de la madrugada. Sabes cómo me gusta el café oscuro. Sabes cuándo estoy al borde de un ataque de pánico antes de que yo mismo lo sepa». Elena bajó la mirada de nuevo, sintiendo que sus defensas, los muros de invisibilidad construidos cuidadosamente durante 3 años,
comenzaban a desmoronarse bajo el peso de sus palabras. «Es mi trabajo observar, para anticipar lo que se necesita», murmuró, evadiendo la verdad. «Nadie observa con tanta devoción solo por un sueldo a fin de mes», la interrumpió él, acercándose un poco más. El calor de su cuerpo irradiaba hacia ella, envolviéndola. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué te quedaste hoy cuando todo se estaba yendo al diablo? ¿Por qué recogiste esos cristales con las manos desnudas en lugar de huir como hizo ella?» El silencio entre ellos se estiró, frágil, tenso y cargado de electricidad no resuelta. Elena apretó el zafiro en su puño. Sabía que si decía la verdad, si desnudaba su alma y le entregaba su corazón, no habría vuelta atrás. Nunca más podría ser la sirvienta invisible. Y si él la rechazaba después de esta noche, perdería lo poco que tenía. Pero miró sus ojos oscuros, pidiendo la verdad a gritos, y supo que, de todos modos, ya nunca más podría volver a ser su empleada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron de lleno con los de él. Ya no había sumisión. Solo estaba la fuerza silenciosa de una mujer que lo había amado en las sombras, cuando él lo tenía todo, y que se había quedado cuando él no tenía nada. Porque hay cosas que valen mucho más que el cristal intacto, Alejandro. Y hay hombres por los que vale la pena sangrar un poco. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. La respiración se le cortó en el pecho. El sol de la mañana se filtraba por los inmensos ventanales del penthouse, tiñendo el mármol de un tono dorado y engañosamente cálido. Eran las 5:30 de la madrugada. La costumbre es una cadena difícil de romper, y para Elena, madrugar no era una opción, era una configuración de fábrica. Se despertó en la enorme y silenciosa cama de la habitación de invitados donde Alejandro le había pedido que durmiera. Por un instante, al abrir los ojos, el peso del zafiro en su dedo le recordó la locura de la noche anterior. Se levantó, se duchó con agua fría para despejar la neblina de su mente, y, por puro instinto de supervivencia, se puso un uniforme limpio de repuesto que guardaba en su antigua taquilla. El vestido negro, el delantal blanco rígidamente almidonado. Su armadura de invisibilidad. Caminó hacia la inmensa cocina de acero inoxidable y comenzó su rutina. Medir los granos de café, encender la máquina italiana, cortar fruta fresca. El zumbido del molinillo ahogó el sonido de los pasos descalzos que entraron en la cocina. «¿Qué se supone que estás haciendo?». La voz de Alejandro, ronca por la falta de sueño, la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido solo con unos pantalones de chándal grises, con el cabello alborotado y una expresión que oscilaba entre la incredulidad y un dolor sordo. «Tu café, Alejandro», respondió ella, intentando mantener su tono profesional. «Doble carga, una pizca de cardamomo. Tienes una reunión de la Junta a las 9 para ratificar la firma con Von Stahl». Alejandro acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas. Sin decir una palabra, extendió la mano y apagó la máquina de café. El silencio repentino fue ensordecedor. «Mírate la mano, Elena», dijo él en un susurro tenso. Elena miró hacia abajo. La venda de seda blanca que él le había puesto la noche anterior estaba manchada, y el anillo de zafiro chocaba grotescamente con el áspero algodón de su delantal. «Ayer te quité este delantal frente a 100 personas y te puse mi anillo familiar», continuó Alejandro, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Y hoy te encuentro aquí, escondiéndote detrás de él otra vez. ¿Acaso crees que lo de anoche fue una broma? ¿Un teatro que terminó cuando se cerró el telón?». «Alejandro, soy realista», replicó ella, alzando la barbilla, aunque su corazón latía desbocado. «Anoche te salvé de una humillación pública y salvé tu empresa, pero el sol ya ha salido. Afuera, en el mundo real, yo sigo siendo la mujer que limpia tus suelos, y tú eres el director general de Vanguardia». Él soltó una risa amarga y sin humor. Agarró una tableta electrónica de la isla de la cocina, desbloqueó la pantalla y se la entregó. «El mundo real ya tiene su propia versión de los hechos. Mira». Elena tomó la tableta.
La pantalla mostraba la portada digital del portal de noticias financieras y de sociedad más leído del país. Había una foto de ella y Alejandro, tomada a escondidas la noche anterior por algún invitado con su teléfono. Estaban muy cerca el uno del otro, él sosteniendo su mano vendada. Pero el titular no hablaba de amor ni de lealtad. La caída del Imperio Montenegro. Cómo una sirvienta destruyó el matrimonio del año. Más abajo, un extracto de una entrevista exclusiva concedida de madrugada. Estoy devastada, declara Victoria L., ex prometida del magnate. Esa mujer llevaba meses manipulándolo. Se aprovechó de su estrés laboral para meterse en su cama y en su cuenta bancaria. Es una cazafortunas de la peor calaña, una víbora que calentaba su café mientras planeaba cómo robarle la vida. Elena leyó las palabras 2 veces. No sintió ira, sino un frío intenso que se instaló en su estómago. Sabía que el mundo de los ricos era cruel, pero ver su integridad destrozada en letras negritas para el consumo público era un golpe bajo. Victoria ha movido sus hilos rápido, dijo Alejandro, apretando los puños sobre el mármol de la encimera. Está intentando usar a la prensa para asustar a los accionistas más conservadores. Si te pinta como una manipuladora de baja estofa, mi juicio como líder queda en entredicho. Elena dejó la tableta sobre la mesa. Con movimientos lentos y deliberados, llevó las manos a la espalda y desató el nudo de su delantal. Lo dobló meticulosamente y lo dejó a un lado. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro?, preguntó, su voz desprovista de cualquier emoción. ¿Emitir un comunicado desmintiéndolo? El silencio en tu mundo es admisión de culpa, pero defenderse a gritos es debilidad. Alejandro la miró, y por un segundo, el fantasma de una sonrisa cruzó su rostro cansado. Por eso te necesito, porque piensas como yo. No, no vamos a emitir un comunicado. Vamos a salir ahí fuera. ¿A dónde? Al centro exacto del campo de batalla. 3 horas más tarde, el chofer de Alejandro estacionó el Rolls-Royce negro frente a Maison de l'Élite, la boutique de alta costura más exclusiva y restrictiva de la ciudad. Un lugar donde no se compraba con dinero, sino con apellido e influencia. Alejandro salió del coche y le ofreció la mano a Elena. Ella la tomó. Llevaba uno de sus propios vestidos negros, sencillo pero digno, aunque claramente fuera de lugar en la avenida donde cada bolso costaba lo mismo que un coche de lujo. Sin embargo, su postura era la de una reina a punto de pasar revista a sus tropas. Al entrar en la boutique, el ambiente se congeló. Las asistentes de ventas, enfundadas en trajes de diseño impecables, interrumpieron sus murmullos. Habían leído las noticias. Sabían quién era la mujer del vestido negro barato. La gerente, una mujer estirada de nariz puntiaguda llamada Madame Dupont, se acercó con una sonrisa rígida que no llegaba a sus ojos. «Señor Montenegro, qué sorpresa tan inusual. No teníamos una cita programada para usted. Me temo que estamos atendiendo a clientes VIP en este momento». Era una mentira educada, una forma elegante de echar a la basura. Alejandro no se inmutó. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó su tarjeta negra Centurion y la dejó caer sobre el mostrador de cristal más cercano con un sonido seco. «Cierra la tienda, Madame Dupont», ordenó Alejandro, con esa misma voz gélida que había usado la noche anterior. «Cancela todas tus citas. Mi esposa necesita un guardarropa nuevo. Y si veo a una sola de tus empleadas mirarla de reojo otra vez, compraré el edificio entero mañana y las despediré a todas». Madame Dupont tragó saliva ruidosamente, su altivez evaporándose en un microsegundo. Por supuesto, señor Montenegro. Señora Montenegro, por aquí, por favor». Durante las siguientes 2 horas, la boutique fue un torbellino de sedas, cachemir y lanas finas. Madame Dupont y sus asistentes corrían de un lado a otro, ofreciendo vestidos de cóctel llenos de pedrería, faldas vaporosas y colores pastel. Elena rechazó cada uno de ellos con un movimiento suave de cabeza. «No soy una muñeca, Madame Dupont», dijo Elena, examinando un vestido rosa pálido con evidente desdén. «No necesito lucir como el adorno de un pastel. Tráigame los trajes de chaqueta. Cortes estructurados.
Blanco, negro, azul marino, burdeos. Quiero ropa que diga, soy la dueña del edificio. No, soy la decoración del vestíbulo. Alejandro, sentado en un sofá de terciopelo con una copa de coñac en la mano, la observaba fascinado. Veía cómo aquella mujer silenciosa tomaba el control de su propia transformación. No intentaba imitar a Victoria ni a las herederas mimadas. Estaba forjando su propia armadura. Cuando Elena salió del probador con el último conjunto, el tiempo pareció detenerse. Llevaba un traje de pantalón y chaqueta de corte impecable en un profundo color azul medianoche. El tejido caía con una fluidez letal, acentuando su figura sin revelarla en exceso. Su cabello oscuro había sido soltado y caía en ondas naturales sobre sus hombros. La venda de su mano izquierda había sido reemplazada por un fino guante de seda negra, sobre el cual brillaba, desafiante, el zafiro de la familia Montenegro. No era hermosa de una forma comercial, era deslumbrante, intimidante y magnética. Alejandro dejó su copa. Se levantó lentamente, incapaz de apartar los ojos de ella. «Dios mío», murmuró, su voz ronca traicionando la revolución que ocurría en su pecho. «Eres perfecta». «Soy cara, Alejandro», respondió ella con una media sonrisa irónica, rompiendo la tensión. «Espero que tu cuenta soporte este nivel de venganza». «Para ti, Elena, mi cuenta no tiene límites». El momento íntimo fue interrumpido por el sonido de unos tacones golpeando agresivamente el suelo de mármol cerca de la entrada principal, que Madame Dupont había olvidado bloquear con llave. «Es inaceptable. Tengo una prueba para mi vestido de gala». Se escuchó una voz aguda y familiar. Elena y Alejandro se giraron al unísono. Victoria estaba allí, acompañada de dos de sus amigas de la alta sociedad. Al ver la tienda cerrada, había irrumpido furiosa, solo para quedarse petrificada al encontrarse cara a cara con Alejandro y Elena. Victoria recorrió a Elena de arriba a abajo. La envidia y el shock se mezclaron en su rostro al ver la transformación de la sirvienta en una figura de autoridad deslumbrante. Pero rápidamente recuperó su máscara de desprecio. «Vaya, vaya», dijo Victoria, cruzándose de brazos y soltando una risa venenosa. «Veo que Alejandro ya te ha comprado un disfraz nuevo. Puedes vestirla de seda, Alejandro, pero debajo de ese traje sigue oliendo a lejía y a detergente barato». Las amigas de Victoria rieron por lo bajo, grabando la escena con sus teléfonos. Era el momento que estaban esperando para las redes sociales. Alejandro dio un paso adelante, sus ojos oscurecidos por una furia letal, pero Elena levantó la mano derecha, deteniéndolo. No necesitaba que la defendieran. No esta vez. Elena caminó hacia Victoria. Sus pasos, enfundados en tacones de aguja de diseñador, resonaron firmes en el mármol. Se detuvo a centímetros de ella, obligando a Victoria a mantener la mirada o retroceder. Victoria, por puro orgullo, se quedó quieta, pero su respiración se aceleró. «Tienes razón, Victoria. He usado lejía muchas veces», comenzó Elena, su voz suave, letal, perfectamente controlada. «La he usado para limpiar la suciedad que personas como tú dejan atrás». Victoria apretó los dientes. «¿Qué te has creído, maldita? Pero la diferencia entre tú y yo», la interrumpió Elena, bajando un poco más el tono de voz, haciendo que las amigas de Victoria tuvieran que inclinarse para escuchar. «Es que mi pasado es limpio, aunque mi trabajo ensuciara mis manos. Mientras que tú necesitas trajes caros para ocultar que estás en bancarrota moral y financiera». Victoria palideció drásticamente. «¿De qué diablos hablas?» Elena sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Ayer recogía la basura de tu padre en el despacho de Alejandro. Y la basura, Victoria, a veces incluye copias de los requerimientos de embargo de los 3 bancos extranjeros que están a punto de ejecutar sus propiedades en la costa. Sé que estás asfixiada por las deudas. Sé que Marcos Salazar no te ama, sino que te prometió pagar los 14 millones que tu familia debe a cambio de tu traición». El silencio que siguió a las palabras de Elena fue absoluto. Las amigas de Victoria bajaron lentamente sus teléfonos, mirándose entre ellas con los ojos muy abiertos. Esa era información clasificada.
Un secreto que destruiría la reputación de la familia de Victoria en un día. Yo podría haber usado delantal hasta ayer, Victoria, remató Elena, sin elevar la voz ni un decibelio. Pero al menos mis cuentas bancarias no están en números rojos por 14 millones. Y al menos, el hombre que está a mi lado me eligió a mí cuando no tenía nada. Mientras que a ti, te compraron como a un activo en liquidación. Victoria abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Parecía que le habían quitado todo el oxígeno. Humillada, descubierta frente a sus propias amistades y destruida con una elegancia aterradora, dio media vuelta y salió huyendo de la boutique, seguida torpemente por sus amigas. Elena se quedó parada allí un momento, viendo cómo las puertas de cristal se cerraban. Suspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. De repente, sintió una presencia cálida a su espalda. Los brazos de Alejandro rodearon su cintura con fuerza, y él hundió su rostro en el cuello de ella. Su respiración cálida le hizo cosquillas en la piel, enviando una descarga eléctrica por toda su espina dorsal. «Recuérdame no hacerte enojar nunca, Elena Montenegro», murmuró él, con una mezcla de diversión, asombro y una devoción profunda que le rompió el corazón a ella de la mejor manera posible. Elena cerró los ojos y se apoyó contra su pecho, permitiéndose, por primera vez en 3 años, no ser de piedra. «Te lo advertí, Alejandro. Mi lealtad es absoluta. Pero mis enemigos no tienen dónde esconderse». Alejandro la giró suavemente en sus brazos. Sus rostros estaban a milímetros de distancia. El mundo exterior, las noticias, la empresa, todo desapareció. «Ya no quiero que me sirvas café a las 3 de la madrugada, Elena», susurró él, su mirada bajando a los labios de ella. «Quiero despertar contigo a esa hora. Y quiero que nosotros, dejemos de ser un maldito contrato». Y allí, en medio del lujo frío de la boutique, Alejandro inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso para las cámaras ni para los inversores. Fue el beso desesperado de un hombre que, habiéndolo perdido todo, acababa de encontrar su verdadero imperio. La sala de juntas del Grupo Vanguardia era un santuario de cristal y caoba en el piso 45, diseñado para intimidar. A las 9 en punto de la mañana, el aire allí dentro era tan denso que resultaba difícil respirar. Los 12 miembros del Consejo de Administración estaban sentados alrededor de la inmensa mesa ovalada. En el centro de la mesa, un teléfono de conferencias parpadeaba con una luz verde. Klaus von Stahl estaba en la línea desde Frankfurt, escuchando en silencio. Frente a la puerta, de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia que no presagiaba nada bueno, estaba Marcos Salazar. Había invocado una antigua cláusula de los estatutos que le permitía asistir como representante del padre de Victoria, un accionista minoritario pero ruidoso. Alejandro, sentado en la cabecera de la mesa, irradiaba una calma letal. A su derecha, ocupando la silla que tradicionalmente correspondía al principal consejero estratégico, estaba Elena. El traje azul medianoche que había comprado un par de horas antes parecía una armadura forjada a su medida. Estaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba, observando. «Seamos realistas, señores», estaba diciendo Marcos, paseándose por la sala con falsa preocupación. «Las noticias de esta mañana son un desastre de relaciones públicas. Las acciones están tambaleándose. Alejandro Montenegro ha perdido el juicio. Está a punto de entregar el control de esta empresa en una fusión que, francamente, solo sirve para tapar sus escándalos personales. ¿Y a quién trae a la junta más importante de la década? ¿A su empleada de limpieza?» Varios miembros conservadores del consejo murmuraron, intercambiando miradas nerviosas. «Herr von Stahl», continuó Marcos, alzando la voz hacia el micrófono del centro de la mesa. «Usted es un hombre de principios. No puede asociar su prestigioso nombre con un circo mediático. Mi oferta de compra sigue sobre la mesa. Una transición limpia, sin escándalos, sin esposas improvisadas». Alejandro se inclinó hacia adelante, dispuesto a destrozar a Marcos verbalmente, pero sintió una suave presión bajo la mesa. La mano de Elena rozó su rodilla. Era un toque leve,
pero le decía claramente, «Déjamelo a mí». Elena se puso de pie. El movimiento fue tan fluido y lleno de autoridad que la sala entera se quedó en silencio. Marcos Salazar se detuvo, mirándola de arriba a abajo con una mezcla de burla y desconcierto. «Señor Salazar», comenzó Elena. Su voz no era un grito, era suave, pero tenía el filo de un bisturí. «Usted ha hablado mucho sobre limpieza y escándalos esta mañana. Es curioso que mencione la limpieza, considerando la cantidad de basura que su propia corporación ha estado escondiendo bajo la alfombra durante el último año». Marcos frunció el ceño, su sonrisa vacilando. «¿De qué está hablando esta mujer, Alejandro? ¿Vas a dejar que tu sirvienta interrumpa una junta directiva?» «Mi esposa tiene la palabra», respondió Alejandro, reclinándose en su silla con una media sonrisa de orgullo depredador. «Y te sugiero que escuches con atención, Marcos. Ella es experta en encontrar lo que otros intentan ocultar». Elena abrió una delgada carpeta de cuero que había traído consigo. Sacó 3 hojas de papel y las deslizó por la larga mesa de caoba. Como bien sabe, el padre de Victoria, su aliado, solía reunirse aquí en el penthouse de Alejandro después de horas de oficina, explicó Elena, caminando lentamente alrededor de la mesa. Hombres poderosos. Bebían whisky caro, fumaban puros y, a menudo, eran descuidados con los documentos que descartaban. Como jefa de servicio, mi trabajo era vaciar las papeleras. Y mi hábito, señor Salazar, es tener una excelente memoria fotográfica y un triturador de papel que, casualmente, a veces se atasca antes de destruir documentos interesantes. La cara de Marcos Salazar perdió todo color. Trató de avanzar hacia la mesa para agarrar los papeles, pero 2 miembros de la junta ya los estaban leyendo. «Lo que tienen ante ustedes», continuó Elena, su voz resonando como una sentencia judicial, «son las copias de los borradores de un préstamo no declarado. El dinero que el señor Salazar ha prometido usar para su compra limpia de vanguardia no existe. Proviene de un fondo buitre domiciliado en un paraíso fiscal, que exige como garantía colateral la liquidación total de los activos de esta empresa en menos de 12 meses. El señor Salazar no quiere dirigir vanguardia. Quiere desmembrarla para pagar sus propias deudas ocultas. Cometería fraude corporativo en el momento en que firme esa compra». La sala estalló. Varios miembros del consejo se pusieron de pie, gritando exigencias y explicaciones. El padre de Victoria, que estaba conectado por videollamada secundaria, cortó la conexión abruptamente, huyendo del desastre inminente. «¡Esto es absurdo! ¡Esas son falsificaciones! ¡Maldita mentirosa!», Marcos gritó, perdiendo por completo la compostura. Se abalanzó hacia Elena, levantando la mano. No llegó a dar un paso más. Alejandro se interpuso en su camino a la velocidad del rayo, agarrando a Marcos por el cuello de su camisa de seda italiana y empujándolo con fuerza contra la pared de cristal de la sala. «Si vuelves a intentar acercarte a mi mujer», susurró Alejandro, con los ojos inyectados en pura rabia asesina, «te lanzaré por este ventanal, Marcos. Y créeme, tengo suficientes abogados para hacer que parezca un accidente. Lárgate de mi edificio». La seguridad de vanguardia, que ya había sido alertada, entró en la sala y escoltó a un Marcos Salazar tembloroso, humillado y completamente destruido fuera de las oficinas. Su carrera acababa de terminar frente a los hombres más poderosos del país. Alejandro se ajustó los puños de la camisa y volvió a su asiento. Respiró hondo, mirando a los asombrados miembros de la junta. En ese momento, el altavoz del teléfono de conferencias crujió. La voz de Klaus von Stahl inundó la sala, seguida de una risa ronca y profunda. «Señores», dijo el alemán, sonando inmensamente complacido. «Les dije anoche que el drama es volátil, pero debo admitir que una buena ejecución pública de un traidor es excelente para la digestión matutina. Señora Montenegro, tiene usted mis respetos. Alejandro, muchacho, mi equipo legal enviará el dinero de la fusión a primera hora de la tarde. Firme ese contrato. Y no deje escapar a esa mujer jamás». «No lo haré, Herr von Stahl», dijo Alejandro, mirando a Elena, que le devolvió la mirada con los ojos brillantes. «Se lo aseguro». 6 meses después. La brisa del océano entraba por las puertas abiertas de la terraza,
trayendo consigo el olor a sal y a pinos. La pequeña villa en la costa italiana, lejos del ruido ensordecedor de la ciudad, los tabloides y las juntas directivas, estaba bañada por la suave luz del atardecer. Elena estaba descalza, de pie frente a la barandilla de piedra, mirando cómo el sol se hundía en el Mediterráneo. Llevaba un vestido blanco sencillo de lino que ondeaba ligeramente con el viento. Su cabello estaba suelto, su rostro relajado. Ya no había sombras bajo sus ojos, ya no había un delantal rígido. La fusión de vanguardia había sido un éxito absoluto. Alejandro había reestructurado la empresa y en un movimiento que silenció a todos los críticos, había nombrado a Elena directora de operaciones filantrópicas y bienestar corporativo. Resultó que la mujer que conocía las necesidades del personal de servicio también sabía exactamente cómo reconstruir la moral y la ética de una corporación entera desde sus cimientos. Escuchó unos pasos descalzos acercándose por detrás. Unos brazos fuertes y familiares rodearon su cintura, atrayéndola contra un pecho cálido. «Llevo 10 minutos buscándote», susurró Alejandro, besando el rincón exacto debajo de su oreja que la hacía estremecerse. «Estaba disfrutando del silencio», respondió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para apoyarla en su hombro. «Y del hecho de que nadie me está gritando por el hielo del champán». Alejandro soltó una risa suave y profunda. La giró entre sus brazos para que quedaran frente a frente. Llevaba una camisa blanca de lino abierta en el cuello. Su rostro estaba bronceado, y por primera vez en su vida adulta, parecía verdaderamente en paz. Levantó la mano izquierda de Elena. El anillo de zafiro de la familia Montenegro seguía allí. Había sido el símbolo de un trato, un escudo improvisado en la noche más oscura de sus vidas. Alejandro deslizó el zafiro de su dedo con suavidad. Elena lo miró, sintiendo un repentino nudo en la garganta. «¿Qué haces?» «Este anillo perteneció a mi abuelo», dijo Alejandro, mirándola a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. «Fue forjado para un matrimonio de conveniencia. Fue el anillo que te puse en medio del caos, porque necesitaba salvarme, porque estaba desesperado. Fue un trato, Elena. Un trato que me salvó la vida. Pero tú no eres un trato». Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña caja de terciopelo azul noche. La abrió. En el interior no había una piedra monstruosamente grande para presumir en las revistas de sociedad. Había un diamante de corte esmeralda, puro, transparente y brillante, engarzado en una delicada banda de platino entrelazada con pequeños diamantes incrustados, formando lo que parecía un sutil escudo protector. Alejandro no se arrodilló, porque entre ellos ya no había jerarquías. Estaban de pie, iguales, frente a frente. «No quiero una esposa por contrato. No quiero la mujer que me salvó por deber», dijo, su voz quebrando el silencio del atardecer con una vulnerabilidad absoluta. «Quiero a la mujer que me miró cuando yo no tenía nada más que cristales rotos a mis pies. La mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en quien se queda a tu lado en la trinchera». Elena sintió que las lágrimas, aquellas que había aprendido a contener durante tantos años de invisibilidad y estoicismo, finalmente se desbordaban y resbalaban por sus mejillas. «Alejandro», susurró, su voz temblando. «Cásate conmigo, Elena. De verdad. Sin público, sin prensa. Solo tú y yo, prometiéndonos que nadie más volverá a hacernos sentir invisibles el uno para el otro». Elena no pudo articular palabra. Simplemente asintió con la cabeza, 1, 2 veces, mientras una sonrisa radiante, la más hermosa y libre que Alejandro le había visto jamás, iluminaba su rostro. Él deslizó el nuevo anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Estaba hecho a su medida. Alejandro tomó su rostro entre las manos y la besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de promesas y de un amor que había nacido en las sombras, había sobrevivido al fuego de la traición y ahora florecía a la luz del día. A la mañana siguiente, no hubo despertadores. No hubo máquinas de café industriales encendiéndose en la madrugada, ni uniformes almidonados. Cuando Elena abrió los ojos, la habitación estaba inundada de luz natural. Alejandro no estaba en la cama,
pero el calor de su cuerpo aún impregnaba las sábanas. Se levantó perezosamente, envolviéndose en una sábana blanca, y caminó hacia la terraza. Allí estaba Alejandro. Había arrastrado una pequeña mesa de hierro forjado frente a la vista del mar. Sobre ella había 2 tazas humeantes de café oscuro, preparadas exactamente como a ella le gustaba. Él se giró al escuchar sus pasos, sosteniendo su propia taza. Le sonrió, una sonrisa relajada, llena de vida y de futuro. «Buenos días, señora Montenegro», dijo él, extendiéndole una taza. Elena tomó la taza, sintiendo el calor del café y el peso reconfortante de su nuevo anillo. Miró al hombre que había amado en secreto y que ahora le pertenecía por completo. «Buenos días, mi amor», respondió ella. Y mientras el sol subía en el cielo italiano, Elena supo con absoluta certeza que sus días de limpiar los desastres de los demás habían terminado. Había recogido los cristales rotos de un imperio a punto de caer, y juntos habían construido un palacio de cristal nuevo. Uno donde, por fin, ninguno de los dos volvería a esconderse en las sombras.